15 de junio, Ciudad de México. Una sala de urgencias del Hospital ABC recibe a una de las mujeres más famosas de América Latina. No llega como la reina de las telenovelas, no llega como la madre adorada por millones. Llega herida, alterada, con una versión que, según quienes hablaron después, comenzó a cambiar frente a los médicos y la policía. Primero se habló de un asalto, 4 hombres, después 2, un robo violento, una escena callejera, delincuentes sin rostro. Pero había algo que no encajaba. Las marcas en el cuerpo, el dolor en la espalda, la tensión en el cuello, y sobre todo el silencio de una madre que, según las versiones más duras, no quería decir el nombre que todos temían escuchar. Ese nombre era Cristian Castro, el mismo Cristian que en los años 90 cantaba amor como si nunca hubiera conocido la oscuridad. El hijo de Verónica Castro y Manuel el Loco Valdés, el niño nacido en 1974 bajo el peso de un apellido enorme y una ausencia todavía más grande. El cantante de voz impecable que llenaba teatros, vendía discos y hacía llorar a millones con baladas románticas. Pero detrás de esa voz había otra historia. Una historia de abandono, de dinero, de divorcios, de tribunales en Miami, de una mansión en Coral Gables, de una madre con el cuerpo marcado por cirugías y titanio, y de una pregunta que nunca dejó de perseguirlos. Cristian mandó al hospital a Verónica. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, ¿qué versión se dio aquella noche en el hospital ABC? ¿Y por qué el supuesto robo despertó tantas sospechas? Segundo, cómo la infancia sin padre y la protección extrema de Verónica construyeron al hijo que nunca terminó de crecer. Tercero, lo que Valeria Lieberman y Yolanda Andrade dijeron años después, cuando el secreto dejó de estar encerrado en la casa familiar. Y cuarto, la respuesta de Cristian. Esos jaloneos, esos empujones, y la frase con la que intentó separar una pelea de una acusación que podía destruirlo todo, te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes de entender la maldición, hay que regresar al principio, cuando Verónica Castro aún creía que el amor de una madre podía salvar a su hijo de su propio vacío. Todo comenzó el 8 de diciembre de 1974. En la Ciudad de México, cuando nació un niño que parecía destinado a tenerlo todo y al mismo tiempo a cargar con una ausencia que nadie podía comprar. Su madre era Verónica Castro, la mujer que empezaba a convertirse en un rostro inevitable de la televisión mexicana. Su padre era Manuel el Loco Valdés, un comediante famoso, carismático pero también un hombre que ya venía de otra vida, de otra familia, de otros hijos. Cristian nació en medio de ese ruido. Cámaras, estudios, rumores, pasillos de Televisa, llamadas que no siempre se contestaban, periodistas que querían saber quién era el padre. Y una madre joven aprendiendo a sostener sola un apellido que todavía no sabía cuánto iba a pesar en público. Verónica sonreía. En privado, tenía que explicar silencios. Porque hay ausencias que no necesitan gritar para romper una casa. Basta con que estén ahí, en la silla vacía, en el cumpleaños donde alguien no llega. Piensa en eso un momento. Un niño crece viendo a su madre convertirse en reina, pero sin tener una figura paterna que le enseñe límites constantes. Afuera, millones la adoraban. Adentro, ella trataba de compensar con ternura, protección y presencia lo que otro hombre no estaba dando. Y cuando una madre intenta llenar 2 lugares al mismo tiempo, a veces ama tanto que confunde amor con blindaje. Cristian no fue criado como cualquier niño. Fue criado dentro de una vitrina. La casa no era solo una casa, era una extensión del espectáculo. El teléfono sonaba, los productores llamaban, los maquillistas entraban, los fotógrafos esperaban. Verónica era madre, actriz, estrella, proveedora, escudo, todo al mismo tiempo. Y su hijo era el centro de esa monarquía emocional. El problema es que los niños que crecen en el centro absoluto del mundo pueden aprender algo peligroso, que el mundo debe moverse para no incomodarlos. No siempre por maldad, a veces por costumbre, a veces porque nadie se atrevió a decirles no cuando todavía era tiempo. Y ahí empieza la grieta que nadie quiere mirar. Cristian tenía talento, eso nadie puede negarlo. Su voz apareció pronto como una herencia luminosa.
Si Verónica había conquistado la televisión, él podía conquistar la música. El niño de 1974 empezó a transformarse en el galán de las baladas, en el muchacho de mirada dulce, en el cantante capaz de hacer llorar con una sola nota. Pero detrás de esa imagen romántica seguía estando el mismo vacío original. La fama llegó fuerte, discos, escenarios, entrevistas, alfombras rojas. El hijo de Verónica ya no era solo el hijo de, era Cristian Castro. Pero hay heridas que no desaparecen con aplausos, solo aprenden a vestirse mejor. A veces se suben al escenario, a veces cantan amor frente a miles, y después no saben amar dentro de una habitación cerrada. Con los años, alrededor de Cristian empezó a formarse una imagen extraña. Un hombre adulto con gestos de niño, un artista famoso que parecía resistirse a crecer del todo. En testimonios de su entorno apareció una idea incómoda, su apego a comportamientos infantiles, incluso esa costumbre comentada durante años de tomar leche en biberón. Para algunos era solo una excentricidad, para otros una señal de algo más profundo. Un hombre intentando regresar a una edad en la que todavía podía ser protegido sin rendir cuentas. Y aquí está el punto que importa. El vacío de un padre no siempre produce tristeza visible. A veces produce capricho, a veces produce miedo, a veces produce un hambre de control que ninguna canción puede llenarla. Verónica creyó que podía salvarlo con amor. Tal vez cualquier madre habría hecho lo mismo, pero el amor sin límites puede convertirse en una habitación cerrada donde un niño nunca aprende a salir. Ese niño creció, se hizo famoso, cantó como si el amor fuera eterno, pero dentro de él seguía respirando una herida antigua, y esa herida tarde o temprano iba a buscar una puerta para romperse. Y entonces apareció Valeria Lieberman. No llegó como una fan más, no llegó como una mujer deslumbrada por el cantante de baladas que llenaba auditorios. Llegó con otra energía. Abogada, sudamericana, fría cuando tenía que ser fría, acostumbrada a leer papeles, contratos, propiedades, cláusulas, nombres escritos en tinta negra. Y en la vida de Cristian Castro, eso fue dinamita pura. Porque hasta ese momento, la casa de Verónica Castro funcionaba como una especie de reino privado. Verónica era la madre, la estrella, la administradora emocional, la mujer que había cargado sola con el apellido, con el hijo, con la ausencia del padre y con la fantasía de que todo podía sostenerse si nadie hablaba demasiado. Pero cuando una esposa entra a una familia donde la madre ha sido reina durante décadas, algo cambia. Ya no hay una sola mujer alrededor del hijo. Ya no hay una sola voz decidiendo que se toca, que se guarda, que se protege y que se calla. Cristian estaba en medio. De un lado, Verónica, la madre que lo había construido casi como una misión personal. Del otro, Valeria, la esposa que, según las versiones que después saldrían a la luz, comenzó a mirar con atención algo que en las familias famosas puede valer más que cualquier canción, los documentos, las propiedades, las escrituras, los papeles que dicen quién manda realmente cuando se apagan las cámaras. Y aquí empieza la escena que nadie quiso contar completa. Según los señalamientos que circularon años después, la tensión no nació por una canción ni por una gira, ni por un capricho sentimental. Nació alrededor de una caja fuerte. Piensa en eso un momento. Una caja cerrada dentro de una casa famosa. Adentro, supuestamente, documentos de bienes, papeles de propiedades, la prueba silenciosa de años de trabajo, dinero y control familiar. Afuera, una madre que se negaba a entregar lo que consideraba suyo, un hijo presionado desde ambos lados. Una esposa que, de acuerdo con esas versiones, quería que Cristian tomara una decisión definitiva, abrir la caja. No era solo abrir metal, era abrir la guerra. La discusión, según esos relatos, empezó como empiezan tantas tragedias familiares, con voces altas, con reproches acumulados, con frases que probablemente llevaban años esperando salir. Verónica habría intentado detener aquello, no por avaricia simple, no solo por dinero, sino porque esa caja representaba algo más grande. El último territorio donde ella todavía podía decir, aquí mando yo, aquí todavía protejo lo que construí.
Pero hay momentos en que el amor de madre ya no alcanza para detener a un hijo adulto, y esa noche, según las acusaciones más duras, el hijo que Verónica había protegido durante toda la vida se volvió contra ella. Los testimonios que después se hicieron públicos hablaron de jaloneos, de empujones, de una pelea que pasó del grito al cuerpo. Algunas versiones fueron más lejos y señalaron agresiones mucho más graves, presión en el cuello, golpes, patadas dirigidas a la espalda y a la zona baja del cuerpo. Christian, con los años, rechazaría haber golpeado a su madre de esa manera. Admitiría conflictos físicos, hablaría de jaloneos, de empujones, de una pelea familiar, pero negaría la imagen brutal que otros describieron. Y ahí está el veneno de esta historia, no solo en lo que pudo haber pasado, sino en lo que cada uno necesitó negar para poder seguir viviendo. Porque si la versión de los testigos era cierta, entonces la reina de las telenovelas no había sido atacada por desconocidos en la calle. Había sido herida dentro de su propio círculo, por la persona que más había defendido. Y si la versión de Christian era cierta, entonces todo se había deformado hasta convertir una pelea familiar en una acusación capaz de destruirlo. Entre esas dos versiones quedó Verónica. Atrapada, como tantas madres que no saben si salvarse a sí mismas o salvar al hijo que las está rompiendo. La casa, esa noche, dejó de ser casa. Se volvió escenario de una guerra íntima, sin cámaras, sin aplausos, sin música de fondo. Solo una madre, un hijo, una esposa, una caja fuerte y una verdad que empezaba a sangrar por las grietas. Después vino la prisa. El dolor. La urgencia de explicar lo inexplicable. Y entonces, según quienes hablaron después, empezó la segunda tragedia. No la agresión, sino el intento desesperado de convertirla en otra cosa. Un asalto, un robo, un ataque de desconocidos. Cualquier historia era mejor que admitir que la maldición había nacido dentro de la familia. Pero una versión inventada puede engañar a la prensa durante un tiempo. Puede confundir a la policía durante unas horas. Puede proteger una carrera durante años. Lo que no puede hacer es borrar las marcas del cuerpo. Y por eso la siguiente escena no ocurre en una sala de televisión. Ocurre bajo luces blancas, en un hospital, donde los médicos no escuchan apellidos, escuchan huesos. La siguiente escena no tiene música. No tiene reflector. No tiene aplausos, tiene luces blancas. Según las versiones que después salieron a la luz, Verónica Castro llegó al Hospital ABC de la Ciudad de México con el cuerpo adolorido y una historia preparada, un asalto, un grupo de hombres desconocidos, una agresión en la calle. Primero 4, luego 2. Nombres, ninguno. 13 minutos y 53 segundos a 14 minutos y 1 segundo. ¿Rostros? Ninguno. ¿Motivo? Robo. Esa era la explicación que podía sobrevivir en la prensa. Esa era la historia que no destruía a nadie. Pero los hospitales tienen una crueldad particular. No creen en apellidos. No les importa si te llamas Verónica Castro, si fuiste portada de revistas, si millones de personas te vieron llorar en una telenovela. Si tu sonrisa fue parte de la memoria de todo un país. En una sala de urgencias, el cuerpo habla antes que la fama, y según esos relatos, el cuerpo de Verónica estaba diciendo otra cosa. Imagina el pasillo, madrugada, el sonido seco de los zapatos sobre el piso limpio, enfermeras entrando y saliendo, médicos haciendo preguntas, policías esperando una versión clara y una mujer famosa, una de las más famosas de México, intentando sostener una historia que se le estaba cayendo entre las manos. Porque no era fácil decirlo, no era fácil mirar a un médico y aceptar que el peligro no había venido de la calle. No era fácil aceptar que la amenaza, según esas acusaciones, había salido del interior de su propia casa. Ahí es donde la historia deja de ser un escándalo y se convierte en tragedia. Los médicos revisaron las zonas de dolor, el cuello, la espalda, la cintura, las partes donde, según los testimonios, habían quedado las marcas del forcejeo. Y entonces apareció el primer problema, las lesiones descritas no parecían contar la misma historia que el supuesto robo. No sonaba a desconocidos corriendo en una banqueta.
Sonaba a una discusión cercana, a una confrontación íntima, a algo que no había ocurrido en cualquier lugar, sino dentro de un vínculo que ya venía roto desde antes. Verónica, según quienes la acompañaron aquella noche, todavía intentaba protegerlo, incluso ahí, incluso con dolor, incluso frente a médicos y policías. Y eso es lo que vuelve esta historia tan difícil de mirar. Porque a veces una madre no miente para salvarse, miente para salvar al hijo que la está hundiendo. Pero el cuerpo no sabe mentir con tanta disciplina. Y aquí aparece una pieza que cambia todo. Verónica ya no era una mujer sin heridas previas. Años antes, durante una participación televisiva, sufrió un accidente con un elefante en el contexto de un programa de alto impacto mediático. Una caída, un golpe, lesiones en la zona cervical. Desde entonces, su columna no volvió a ser una columna cualquiera. Era una estructura vulnerable, vigilada por médicos, marcada por dolores que podían despertar con cualquier golpe mal dirigido. Piensa en eso un momento. Una estrella que durante décadas sostuvo cámaras, giras, entrevistas, grabaciones y escenarios. Cargando en silencio una fragilidad física que el público no veía. La gente miraba a Verónica y veía a la diva. Los médicos miraban radiografías, veían otra cosa. Veían una zona delicada, una herida antigua, una alarma esperando que alguien la tocara de nuevo. Por eso, según las versiones más severas, lo ocurrido aquella noche no fue solo una pelea. Fue el golpe sobre una herida que ya existía. El ataque, si ocurrió como lo describieron algunos testigos, no cayó sobre un cuerpo intacto. Cayó sobre una columna que ya había sobrevivido a otro accidente. Y cuando el dolor se juntó con el miedo, la historia dejó de caber en la frase cómoda de fue un robo. Después vinieron los tratamientos, las consultas, las cirugías, las placas, el titanio. Esa palabra fría, metálica, casi inhumana. Titanio. Material para sostener lo que el cuerpo ya no puede sostener solo. En la vida pública, Verónica seguía siendo Verónica Castro, la mujer de la sonrisa grande, la madre famosa, la figura que México no quería ver rota. Pero bajo la piel, según reportes sobre sus secuelas, había una batalla silenciosa. Huesos intervenidos, dolor persistente, movimientos calculados, días buenos, días imposibles. Y mientras ella aprendía a vivir con esa nueva cárcel física, Christian seguía cantando. Esa es la imagen más brutal de esta historia. De un lado, el hijo en escenarios, luces, micrófonos, canciones de amor. Del otro, la madre en consultas, medicamentos, recuperación. Silencio. El público escuchaba baladas, ella escuchaba el cuerpo. Nadie podía saber con certeza cuánto de ese dolor venía del accidente del elefante y cuánto de aquella noche señalada por los testimonios. Esa línea quedó atrapada entre versiones, negaciones y sospechas. Pero algo sí quedó claro, el cuerpo de Verónica se convirtió en un archivo que nadie podía cerrar. Aunque se cambiara la versión, aunque se hablara de un robo, aunque se intentara proteger el apellido. Porque los secretos familiares pueden esconderse en una caja fuerte, en una declaración, en una entrevista cuidadosamente medida, pero cuando entran en los huesos, ya no obedecen a nadie. Y entonces, lo que la casa intentó callar, el tribunal terminaría escuchándolo años después. Y entonces la historia cruzó la frontera. Ya no estaba encerrada en una casa de la Ciudad de México. Ya no dependía de una madre famosa tratando de proteger a su hijo. Ya no podía esconderse detrás de un supuesto asalto, de una llamada telefónica, de una entrevista cuidadosamente medida. En 2008, cuando el matrimonio de Christian Castro y Valeria Lieberman empezó a derrumbarse en Miami, Florida, el secreto familiar entró en un lugar donde los apellidos pesan menos que los expedientes, un tribunal. Piensa en eso un momento. Durante años, la familia había vivido de la imagen. La sonrisa de Verónica, la voz de Christian, las portadas, los conciertos, las fotografías donde todo parecía ordenado. Pero en una corte de familia no se canta, no se actúa, no se ilumina mejor el rostro para que parezca menos cansado. Ahí solo quedan papeles, preguntas, abogados, declaraciones y una verdad incómoda escrita bajo presión.
Lo que parecía un divorcio más de celebridades se convirtió en una guerra, no por amor, no solo por orgullo, por dinero, por hijos, por propiedades, por control. Valeria Lieberman no era una actriz llorando frente a una cámara. Era abogada. Sabía cómo funciona un expediente. Sabía qué significa declarar, qué significa documentar, qué significa poner una acusación dentro de un sistema judicial donde cada palabra puede perseguirte durante años. Y ahí, según reportes de aquella batalla legal, empezó a abrirse la caja que la familia había intentado mantener cerrada. Se habló de discusiones violentas, de una casa en Coral Gables convertida en campo de batalla emocional, de objetos destruidos, de aparatos electrónicos lanzados al agua durante ataques de ira, según los señalamientos presentados en el proceso. Imagina esa escena. No un escenario con luces, no una balada romántica. Una casa de lujo, niños cerca, silencio después del golpe, agua cubriendo objetos caros como si el dinero pudiera absorber la furia. Pero lo más delicado no fue eso. Lo más delicado llegó cuando el nombre de Verónica volvió a aparecer. De acuerdo con versiones difundidas sobre el juicio, Valeria declaró que Christian no solo habría tenido episodios agresivos dentro del matrimonio, sino que también habría existido una historia previa de violencia contra su propia madre. La misma madre que lo había criado sola. La misma mujer que supuestamente había intentado borrar aquella noche del hospital ABC. La misma Verónica que durante décadas fue escudo, casa, apellido y refugio. Christian, en distintas etapas, negó haber golpeado brutalmente a su madre. Esa frase importa, hay que decirla, porque esta historia está hecha de versiones enfrentadas. Pero también se reportó que, en el contexto de aquella guerra legal, hubo admisiones sobre conflictos físicos, sobre acciones que ya no podían venderse como una simple discusión familiar. Y cuando una acusación sale de la televisión y entra a una corte, deja de ser solo chisme. Se convierte en una sombra con número de expediente. El golpe financiero fue brutal. La mansión de Coral Gables, valuada en más de $2,6 millones, terminó en el centro de los acuerdos y consecuencias del divorcio. A eso se sumaron pagos mensuales superiores a $10,000, gastos legales, abogados, trámites, exigencias, cuentas que no dejaban de crecer. El dinero que había nacido de canciones de amor empezó a quemarse en pasillos judiciales. Y no era solo dinero, era autoridad moral. Según los reportes de la época, el tribunal impuso condiciones sobre la convivencia con sus hijos, supervisión, evaluaciones, cursos de control de ira, medidas para demostrar que podía ejercer la paternidad sin convertir la cercanía en amenaza. Esa es la parte que más duele, porque la historia ya no hablaba solo de una madre herida, ahora hablaba de la siguiente generación mirando cómo el apellido que debía protegerlo se convertía en una advertencia. Ahí la maldición cambió de forma. Primero fue una ausencia de padre. Después, una madre que amó demasiado y puso demasiados silencios alrededor de su hijo. Luego, una esposa que llevó la guerra al tribunal. Y finalmente, unos niños atrapados en medio de adultos que discutían dinero, custodia y miedo. La voz de Christian seguía sonando en la radio. Afuera la gente todavía cantaba sus baladas, pero en Miami, lejos de los aplausos, otra música se estaba escribiendo. La música seca de los sellos judiciales, la de los abogados abriendo carpetas, la de una fortuna partiéndose en acuerdos, la de una familia descubriendo que ningún secreto se queda enterrado para siempre cuando hay alguien dispuesto a declararlo bajo juramento. Y mientras Christian intentaba sobrevivir a esa guerra legal, el viejo secreto de Verónica empezaba a regresar por otra puerta. Ya no como rumor, ya no como susurro, como una acusación que los medios volverían a encender años después, cuando otra mujer decidiera romper el silencio frente a las cámaras. Durante años, el secreto pareció dormir, no porque hubiera desaparecido, no porque todos hubieran olvidado, no porque las heridas dejaran de doler. Dormía porque una familia entera había aprendido a caminar alrededor de él sin tocarlo, como se camina alrededor de una bomba vieja que sigue enterrada en el patio. Todos saben que está ahí, nadie quiere ser quien la pise. Christian seguía cantando, Verónica seguía siendo Verónica. Las entrevistas hablaban de proyectos, de novias, de reconciliaciones,
de cumpleaños, de frases cariñosas lanzadas frente a una cámara, como si una sonrisa pudiera tapar una década de silencio. Pero los secretos familiares tienen una costumbre terrible, siempre encuentran una boca ajena para salir. Y esa boca fue Yolanda Andrade. Años después de aquella noche señalada, Yolanda empezó a hablar públicamente. No como una periodista leyendo un rumor, no como una fan repitiendo chismes de camerino. Habló como alguien que, según su propia versión, estuvo cerca de la escena, que vio el miedo, que acompañó a Verónica, que habría ayudado a llevarla al hospital cuando la historia todavía estaba caliente, cuando la versión del asalto todavía intentaba sostenerse con alfileres. Y lo que dijo cayó como una piedra sobre el apellido Castro. Según Yolanda, Verónica no habría terminado en urgencias por delincuentes desconocidos, sino por un conflicto dentro de su propia familia. Señaló a Cristian. Habló de una agresión que la madre habría intentado ocultar. Habló del hospital. Habló de la mentira del robo. Y cada palabra volvía a abrir una puerta que Verónica había cerrado durante años con las dos manos. Imagina el golpe mediático. La madre más famosa de México convertida otra vez en tema de conversación, no por una telenovela, no por una alfombra roja, no por su historia artística, sino por la pregunta más dolorosa que puede perseguir a una madre: ¿hasta dónde protegió a su hijo? La reacción de Cristian no fue silencio absoluto, fue algo más complejo, más peligroso, porque cuando por fin respondió no dio una confesión total, ni una negación simple que cerrara todo de una vez. Admitió que había habido conflictos. Admitió jaloneos. Admitió empujones. Habló de pleitos familiares, de tensiones, de una época difícil alrededor de su matrimonio. Pero negó haber golpeado a su madre como lo describían las versiones más fuertes. Y ahí está la frase que parte esta historia en dos. Fueron jaloneos, nunca golpes. Escúchala bien, porque en esa frase cabe todo el mecanismo de una familia acostumbrada a reducir el daño para poder seguir funcionando. Jaloneos, empujones, palabras que suenan menos graves, palabras que parecen quitarle peso al horror, palabras que convierten una acusación devastadora en una discusión doméstica. En una escena de enojo, en algo que se puede explicar con juventud, con estrés, con matrimonio, con un mal momento. Pero para una madre, un jaloneo de un hijo no es una anécdota. Para una mujer que ya cargaba lesiones, miedo y años de silencio, un empujón no era solo un gesto. Era el símbolo de algo que se había podrido desde adentro. Cristian intentó separar la pelea de la acusación. Intentó trazar una línea, de este lado, lo que acepto, del otro, lo que niego. Pero el público ya no estaba escuchando una balada, estaba escuchando a un hombre explicar por qué hubo contacto físico con su madre. Y esa sola imagen bastaba para romper el altar. Verónica, mientras tanto, quedó atrapada otra vez en el lugar más cruel, entre la verdad y la maternidad. Porque si salía a defenderlo demasiado, parecía borrar su propio dolor. Y si hablaba demasiado claro, podía destruir al hijo que había criado sola desde 1974. Esa era su prisión. No de cemento, no de barrotes, de sangre. En algunas declaraciones, Verónica dejó frases oscuras, frases que parecían decir mucho sin decirlo todo. Insinuó que había cosas que, si se contaban completas, podían acabar con la carrera de Cristian. Y eso es lo más triste. No la acusación, no el escándalo, sino la idea de una madre administrando la verdad como quien administra veneno. Una gota puede salvar una imagen, 2 gotas pueden matar a una familia. La prensa hizo lo suyo. Revivió los documentos del divorcio con Valeria, rescató las viejas versiones de Miami. Volvió a poner el hospital ABC en el centro de la conversación. Cada programa, cada titular, cada entrevista añadía otra capa a la herida. Cristian hablaba de exageraciones. Yolanda insistía. Valeria quedaba como el eco judicial. Verónica aparecía como la mujer que sabía más de lo que decía. Y así se completó el círculo de la negación. Primero se intentó transformar una posible agresión familiar en un asalto. Después se intentó transformar una acusación pública en un malentendido.
Después se intentó transformar el dolor de una madre en una pelea de palabras. Pero hay algo que nadie pudo transformar, la distancia. Porque después de los titulares, después de las entrevistas, después de las frases medidas quedó una realidad más silenciosa y más dura. Madre e hijo ya no parecían vivir dentro del mismo refugio emocional. Algo se había roto, tal vez aquella noche, tal vez antes, tal vez desde el primer día en que Verónica creyó que podía salvarlo de todo, incluso de sí mismo. Y cuando una familia llega a ese punto ya no hace falta un grito, basta una llamada que nunca llega. La distancia no llegó de golpe. No hubo una escena final con portazo, lágrimas y música dramática. No fue como en una telenovela de Verónica Castro, donde la madre mira al hijo a los ojos y todo queda resuelto en un abrazo. La vida real es más cruel. A veces una familia no se rompe en un día. Se va rompiendo llamada por llamada, visita por visita, silencio por silencio. Verónica, la mujer que durante décadas pareció invencible, empezó a quedar reducida a algo que el público casi nunca quiere mirar. Una estrella envejeciendo con dolor. La misma mujer que había llenado pantallas, que había sido símbolo de belleza, carácter y poder televisivo, comenzó a hablar de hospitales, cirugías, molestias en la columna, problemas en el hombro, recuperación lenta. Ya no era solo la diva de los reflectores. Era una mujer con el cuerpo cansado, con heridas viejas despertando cada vez que la vida le exigía moverse. Y aquí vuelve esa palabra, titanio. Fría, dura, sin alma. Titanio para sostener lo que el cuerpo ya no podía sostener solo. Titanio donde antes hubo fuerza. Titanio donde antes hubo movimiento. Titanio como recordatorio de que algunas historias familiares no se quedan en la memoria, se quedan atornilladas en los huesos. Piensa en eso un momento. Una madre que lo dio todo por un hijo, que cargó sola con el embarazo, con los rumores, con la ausencia de Manuel el Loco Valdés, con las preguntas de la prensa, con la educación de un niño que nació en 1974 bajo una luz demasiado fuerte, una madre que lo vio convertirse en estrella, que escuchó al público cantar sus canciones, que probablemente creyó que todo el sacrificio había valido la pena. Y años después, esa misma madre hablando de hospitales, mientras la gran pregunta seguía flotando en el aire, ¿dónde estaba Cristian cuando ella más lo necesitaba? Porque según las declaraciones que se volvieron públicas en los años recientes, Verónica llegó a quejarse de algo sencillo, casi pequeño, pero devastador, la falta de llamadas, la ausencia de visitas, la distancia de su hijo en momentos de salud delicada. No hacía falta una acusación nueva. No hacía falta otro expediente. A veces una madre no pide millones, ni mansiones, ni disculpas televisadas. Pide una llamada, una sola. Y cuando esa llamada no llega, el silencio se convierte en sentencia. Cristian, mientras tanto, seguía viviendo como Cristian Castro, con giras, entrevistas, romances repentinos, separaciones igual de rápidas, titulares que iban y venían como tormentas de verano. Un día hablaba de amor, otro día aparecía envuelto en otra polémica. La misma voz que durante años cantó al abandono parecía no saber quedarse en ningún lugar emocional durante demasiado tiempo. Parejas fugaces, declaraciones extrañas, entusiasmos que se encendían fuerte y se apagaban rápido. No era solo vida de famoso, era patrón. El niño que nunca terminó de crecer seguía buscando algo afuera que tal vez se había roto dentro desde el principio. Buscaba amor, pero parecía escapar cuando el amor exigía responsabilidad. Buscaba compañía, pero la compañía real implica cuidar, llamar, estar, sostener. Y esa palabra sostener es la más difícil de toda esta historia. Verónica sostuvo a Cristian, la fama sostuvo a Cristian, el público sostuvo a Cristian, pero cuando llegó el momento de sostener a otros, algo parecía fallar. Ahí está el punto final del ciclo. No en el escándalo, no en la noche del hospital ABC, no en el divorcio de Miami, no en la mansión de Coral Gables, ni en los pagos mensuales ni en los documentos judiciales. El verdadero final está en una mujer mayor, con dolores físicos, hablando de un hijo que no aparece como debería aparecer. Eso es más frío que cualquier titular. Porque una madre puede perdonar muchas cosas. Puede callar.
Puede disfrazar una tragedia de asalto. Puede proteger un apellido incluso cuando ese apellido la lastima. Pero hay una cosa que ni siquiera el amor materno puede maquillar para siempre, la soledad. Verónica quiso borrar el secreto, pero el secreto no se borró. Se convirtió en distancia. Se convirtió en hueso. Se convirtió en una silla vacía junto a la cama de hospital. Se convirtió en una llamada que no sonó. Y mientras Christian seguía cantando canciones de amor frente a miles, la historia más dura se estaba escribiendo lejos del escenario. La de un hijo que lo tuvo todo, menos la capacidad de volver a tiempo al lado de la madre que intentó salvarlo de sí mismo. Al final, la historia de Christian Castro no se puede contar solo con discos de oro. No alcanza con decir que fue una de las voces más reconocibles de la balada latina. No alcanza con recordar los escenarios llenos, las canciones de amor, las portadas, los gritos del público, los romances convertidos en espectáculo. ¿Por qué detrás de cada aplauso había una pregunta que nadie quería dejar demasiado tiempo sobre la mesa? ¿Qué pasa cuando el hijo de una leyenda se convierte en la herida más grande de esa leyenda? Verónica Castro intentó construir una vida donde el amor de madre pudiera taparlo todo. La ausencia de Manuel, el loco, Valdés. Los rumores del nacimiento, la presión de criar sola a un niño que desde pequeño iba a vivir bajo una cámara imaginaria, la soledad de tener que ser madre, padre, escudo, manager emocional y refugio al mismo tiempo. Tal vez ahí empezó el error, no por falta de amor, por exceso. Porque a veces una madre protege tanto que termina enseñando al hijo que el mundo siempre va a perdonarlo. Y el mundo, durante años, lo perdonó. Christian cantaba y la gente lloraba. Christian se enamoraba y la prensa corría. Christian se divorciaba y el público seguía mirando. Pero los documentos, las versiones, los tribunales de Miami, las acusaciones de Dolaria Lieberman, las palabras de Yolanda Andrade, la noche del hospital ABC, los jaloneos y empujones admitidos por él, la negación de los golpes más graves. Todo eso fue formando otra canción, una canción sin melodía, una canción que no se canta en conciertos, sino en pasillos de hospital, en salas de juicio, en entrevistas donde cada frase parece esconder otra frase debajo. Y en el centro de todo quedó ella, Verónica, la mujer que quiso borrar el secreto. La madre que, según las versiones más duras, prefirió sostener un relato de asalto antes que entregar públicamente el nombre de su hijo. La estrella que aprendió a sonreír con dolor. La mujer cuyo cuerpo terminó asociado a caídas, cirugías, secuelas, titanio y silencios demasiado largos. Nadie puede afirmar con ligereza dónde empieza una herida y dónde termina otra. Pero sí se puede mirar el patrón, el mismo patrón de siempre, una familia famosa intentando convertir el desastre privado en una versión aceptable para el público. Piensa en eso un momento. Una mansión puede venderse, una cuenta bancaria puede vaciarse, una carrera puede reconstruirse con otra gira, una entrevista puede maquillarse. Pero una madre no olvida igual. El cuerpo no olvida igual. Los hijos tampoco. Ahí está la tercera generación. Los hijos de Christian creciendo entre expedientes, custodias, visitas supervisadas según reportes, acuerdos económicos, adultos enfrentados, apellidos demasiado pesados para una infancia normal. La maldición ya no estaba solo entre Verónica y Christian. Había cruzado hacia abajo, como cruzan todas las heridas familiares cuando nadie las detiene a tiempo. Esa es la verdadera tragedia. No un solo escándalo, no una sola noche, no una sola acusación, sino un ciclo entero, abandono, sobreprotección, fama, dinero, silencio, negación, distancia. Una cadena donde cada eslabón parecía brillante por fuera y oxidado por dentro. Christian Castro seguirá siendo una voz importante de la música latina, eso no se borra. Verónica Castro seguirá siendo una figura histórica de la televisión mexicana, eso tampoco se borra. Pero el legado de una familia no se mide solo por canciones ni por rating, se mide por lo que ocurre cuando las cámaras se apagan, por quien llama cuando alguien está enfermo. Por quien se sienta junto a una cama, por quien asume la verdad aunque le cueste la imagen. Y tal vez esa sea la parte más triste de esta historia. Verónica quiso salvar a su hijo del escándalo,
pero quizá lo condenó a no entender nunca el tamaño del daño. Porque hay secretos que no se borran, solo cambian de lugar. Primero viven en una caja fuerte, después en un expediente, luego en una cicatriz, y al final, cuando ya nadie quiere hablar, se quedan donde más duelen, en la distancia entre una madre y el hijo que alguna vez fue todo su mundo. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.